Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al quinto curso de formación multidisciplinar para adultos con diabetes tipo 1 y tipo 2 y familiares. Para las personas que no estuvieron el primer día en el curso el lunes pasado, me presento. Yo me llamo Fran Darias, soy el gerente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Hoy, como estaba programado, empezamos en la parte de educación diabetológica, de enfermería, una de las partes importantes para entender el tratamiento y uno de los pilares importantes de la diabetes. Y vamos, antes de la presentación que vamos a tener de la ponente y de la profesional que hoy va a exponer, comentarles solo a modo de recordatorio que pueden participar en nuestro Twitter, con el hashtag que ven ahora mismo en pantalla. Esa es también la parte superior, está nuestra denominación en Twitter de nuestro grupo, pero pueden participar con almohadilla curso diabetes ADT y comentar lo que ustedes quieran sobre el curso, sobre, bueno, pues, algo relacionado con la ponencia de hoy, etcétera. Comentarles que el curso hoy va a ser exactamente más o menos similar al de la semana pasada. Va a haber una ponencia de 30 minutos por parte de la ponente. Habrá luego 10 minutos para poder resolver dudas que ustedes mismos nos pueden ir preguntando por el chat o por el WhatsApp que irán viendo en pantalla cada cierto tiempo. Habrá 10 minutos de descanso para luego la segunda parte, otros 30 minutos de ponencia y otros 10 minutos para resolver dudas que ustedes nos planteen. Y bueno, paso ya a presentar a la ponente de hoy. María del Pilar Alba es enfermera, máster en Ciencias de la Salud y doctora por la Universidad de La Laguna. Es profesora titular en la Escuela Universitaria de Enfermería de Nuestra Señora de la Candelaria, perteneciente a la Universidad de La Laguna, con la línea de investigación en educación diabetológica. Profesora en la maestría de diabetes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, experta en educación en diabetes y actualmente es técnico en el Servicio Canario de Salud. Pertenece al grupo de educación terapéutica de la Sociedad Española de Diabetes. Entre sus proyectos de investigación destacan varias colaboraciones en diabetes, actualmente varios relacionados con alumnado universitario de enfermería, como colaboradora en investigaciones de la Universidad de La Laguna, multidisciplinar sobre toma de decisiones en diabetes y uno como investigadora principal sobre ejercicios en niños con diabetes tipo 1, que se ha tenido que parar por la pandemia que tenemos actualmente. Toda la vida profesional de Pilar ha girado en torno a la diabetes y fue la primera persona que montó una unidad de educación diabetológica de adultos en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria hace aproximadamente 20 años. Pues sin más dilación, pasamos ya con la ponencia de hoy. Espero que les guste como está previsto. Hasta luego. Muchas gracias, Fran. Pues nada, vamos a ir abriendo la charla de hoy. Y primero, daros las gracias por invitarme a compartir con vosotros 3 tardes, nada más y nada menos. Lo de hablar hoy de la COVID fue una idea propia. Los 3 temas han sido ideas propias y espero que cumplan vuestras expectativas. Os explicaré un poco por qué, porque mi elección no es ahondar más en toda esa cantidad de información que estamos recibiendo continuamente por todos los medios, sino que verdaderamente yo me planteé y dije, desde el principio empezaron a relacionar COVID con diabetes. Desde el principio parece que, si tienes diabetes, tienes un gran riesgo de contagiarte. Y he hecho una búsqueda para ver qué hay de verdad en todo esto, cómo ha ido progresando a lo largo del tiempo y ver, ¿no? Y hoy intentar responder algunas preguntas, porque yo creo que hasta los sanitarios estamos perdidos en este tema, en cierta manera, y entonces me parece interesante ver qué hay, ¿no? Con eso, pues empezamos. Primero, una mirada al pasado, ¿no? Que quizás justifique el por qué desde el principio empezaron a alertarnos con la diabetes y la infección por el COVID, ¿no? Y es que en epidemias del pasado siempre ha habido o coronavirus o gripes o pandemias, en todo caso, donde la diabetes ha tenido un papel importante. Por ejemplo, ya con otro coronavirus, el SARS-CoV-1, en el 2002-2003, la diabetes se consideró un factor de riesgo independiente para infectarse, es decir, tenía mucho peso la diabetes en esta infección.
Cuando en el 2009 hubo otra pandemia que tuvo que ver con la gripe A, que mucha gente la recordará, resulta que en resultados que se vieron en estudios había 3 veces mayor el riesgo de hospitalizarse si se tenía diabetes y se multiplicaba por 4 la posibilidad de ingreso en las UCIs. En el 2012, nosotros aquí en nuestra población no lo vivimos, pero en Oriente Medio hubo otro coronavirus que también generó algunos estragos. Y resulta que el 50% de los infectados tenían diabetes. Y además se complicaban más, que es algo de lo que ahora también estamos oyendo continuamente, ¿no? Está claro que la OMS ha ido cambiando los síntomas, la Organización Mundial de la Salud, y ha dejado como unos más principales y otros que han sido un poco como un bucle. No sé si habéis tenido la sensación de que parecía que estaba muy claro los síntomas que eran, luego iban añadiendo unos, luego quitando otros, luego para arriba, luego para abajo, ¿no? Y daba un poco la sensación esta de, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Tampoco se conoce de este coronavirus? Pues es verdad que se conoce poco, ¿no? Parece que la OMS sigue determinando que la fiebre, la tos seca y el cansancio son los síntomas iniciales y los más comunes, y luego pues esos dolores generales de garganta. Ojo, porque uno de ellos, un síntoma importante es la diarrea, la pérdida del olfato y del gusto, el dolor de cabeza. ¿Por qué haré yo hincapié en la diarrea? Porque la diarrea y la absorción de alimentos en la diabetes va a tener importancia. Luego lo vamos a ver un poquito mejor, ¿no? Bueno, ya desde marzo, cuando empezó toda esta historia, resulta que la Organización Mundial de la Salud empezó a decir respecto a la diabetes, ¿no? Ojo, son mucho más vulnerables. Mirando en esa mirada hacia el pasado, y con razón lo decían, ¿no? Decía, además, como todas las infecciones, va a haber más fluctuaciones glucémicas, es decir, la glucemia es más fácil que se descompense. La Federación Internacional de Diabetes ya empezó a decir en marzo, cuando empezaba todo esto, ojo, tienen peor pronóstico. Incluso la Sociedad Española de Diabetes sacó una especie de recomendaciones y decía, si usted tiene diabetes, mejor quédese en casa, ¿no? No sé si tenéis esa sensación, yo hubo un momento incluso que me desconecté, ¿no? Por ese exceso de información, que es que no había manera de seguir con contradicciones, ¿no? Que además nos generaba a todos muchísimo miedo y mucha angustia, muchísimo, y parecía que es que no se veía nada, o sea, la mascarilla estaba puesta en los ojos, ¿no? Porque era como, ¿qué pasa? No conocen nada de este bicho, ¿no? Y luego, además, ese retazo, ¿no? De siempre. No, claro, es que la diabetes es población de riesgo para infectarse y para complicarse. Y a mí particularmente me dolía cuando decían, no, claro, se han muerto tantos o tantos han ingresado en la UCI, pero es que, claro, tenían diabetes, tenían factores de riesgo o tenían una edad superior y dices, vale, pero es que las personas con diabetes o las personas mayores son algo más que números, ¿no? No sé si esa sensación que yo estoy compartiendo, muchos de vosotros la habéis podido percibir también, ¿no? Bueno, el caso es que yo he querido ver qué han publicado los que saben, los que estudian, ¿no? A nivel mundial sobre diabetes y coronavirus y contaros un poco lo que he encontrado, ¿no? Y un poco con qué se ha visto, qué se ha comprobado, qué no tanto, ¿no? Y qué recomendaciones tenemos que tener cuando de verdad hay diabetes, ¿no? Bien, empezaron a salir primeros estudios que hablaban de hipertensión y diabetes como las principales enfermedades que acompañaban a la infección por COVID, ¿no? También empezaron a hablar, esto os suena a todos, ¿no? De enfermedades obstructivas crónicas, ¿no? Pulmonares, de enfermedad cardiovascular, de cáncer. La edad empezó a salir como un factor de riesgo independiente, ¿no? Y empezaron a hacer estudios de verdad y decir, bueno, pues parece que la diabetes y la hipertensión sí es verdad que están relacionados, pero no aumentan tanto la mortalidad en ancianos como a lo mejor otros coronavirus antiguos. Se empezó a hablar de algunos tratamientos para la hipertensión. La hipertensión como que asustaba mucho más que la diabetes, ¿no? Lo malo es que
nosotros tenemos población que tiene ambas cosas, ¿no? Que tiene diabetes, pero se ha complicado también con una hipertensión o con un problema renal. Entonces sí que empezaron a salir estudios diciendo, ojo, las personas que además tengan hipertensión o tengan hipertensión y no tengan diabetes, tienen que vigilar muy bien qué tratamientos toman y consultarlos con sus médicos, ¿no? Hay que mirar cómo está su riñón. Claro, cuando estamos hablando de diabetes tipo 1, y se supone que hoy os estoy hablando de diabetes tipo 1, pues empiezan a hablar con las respuestas del sistema inmunológico. Claro, en cualquier infección, si tu sistema inmunológico no funciona bien, pues la respuesta puede llegar a ser anómala. Por una parte, en personas inmunodeprimidas, como por ejemplo personas que estén tomando quimioterapia, cánceres, otras enfermedades con inmunodepresión, pero en diabetes, por esa respuesta en exceso que se ha tenido en diabetes tipo 1, a que la propia inmunidad se ha cargado, ha matado la propia célula beta pancreática productora de insulina, pues aquí daba mucho miedo que esa respuesta un poco excesiva en algunos casos pudiera provocar mayor daño en la diabetes tipo 1. Provocase mayor inflamación, mayor coagulación intravascular diseminada. Y lo que sí estaban viendo ya, mirando un poquito hacia el pasado, pero con este coronavirus es, ojo con las hiper y ojo con las hipoglucemias, ¿no? Y todavía se decía, parece que las personas con diabetes son más susceptibles a tener infecciones y metemos esta infección en el saco. Empezaron a hacer estudios en todas las partes del mundo relacionados con diabetes, ¿no? Y con otras enfermedades. Pero concretamente la diabetes sí se vio en el sudeste asiático que daba peores resultados que otras enfermedades. Pero fijaros qué curioso, peor la diabetes tipo 2 que la diabetes tipo 1 en los estudios que ellos hacían. Parecía que peores resultados en sexo masculino, en ancianos, si además esta persona era obesa, hipertensa, vuelve a salir la hipertensión y la obesidad, ¿no? Con enfermedades cardíacas crónicas, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, otras enfermedades de hígado y de riñón, inmunodeficiencia, trasplantes. Entonces, un estudio del todo sudeste asiático que dice esto y otro que está al lado, concretamente en China, que lo corrobora. Dice que es así, ¿no? Entonces empiezan a haber estudios en más partes del mundo y empiezan a ver, ¿verdaderamente hay relación, se asocia todo esto con fatalidad cuando uno se contagia de COVID? Si tienes diabetes, si tienes hipertensión y si tienes colesterol alto, parece que hay que tener un poquito más de cuidado. Con cáncer, con enfermedad renal y con accidente cerebrovascular, hay estudiosos que dicen que hay que seguir valorando, que todavía no lo tienen claro. Fijaros que al principio yo decía, parece que la venda la tenemos puesta, la mascarilla en los ojos, ¿no? Porque no vemos. Y es que es verdad que se va averiguando todo poco a poco. Empiezan a mirar si verdaderamente las personas que tienen diabetes, es verdad eso que dicen a veces en la tele, que se complican más con problemas respiratorios. Y empiezan a comparar personas con diabetes con personas que no la tienen. Y ven que sí, que se complican un poco más. Pero es curioso, porque llegan algunos estudios a decir que el control previo, es decir, la hiperglucemia al ingreso, influye en cómo va a ir todo lo demás. Ojo, este es un dato ya muy importante, porque es verdad que todo el mundo nos podemos contagiar, pero si la hiperglucemia, si yo tuviera que ingresar, haría que mis resultados fueran peores, en principio yo tendría que hacer lo posible para estar lo mejor controlada posible, ¿no? Bien, y esto cada vez más estudios lo dicen, incluso algunos se mojan y dicen,
Si la hemoglobina glicosilada está, bueno, sabéis, el chivato de los 3 meses, ¿no? Está por encima de 9, se asocia a un riesgo de un 60% de hospitalización y de hacer una neumonía grave. O sea, ya empiezan a decir algunas cosas hoy en día, pero ya comprobándolo con todo el bagaje que llevamos con estas cosas, ¿no? Empiezan a mirar resultados y sí, la infección por COVID es un poco más grave si hay diabetes y es más fácil ingresar en UCI, es más fácil morirse y complicarse con varias analíticas, que no vamos a entrar en ellas, ¿no? Pero curiosamente sigue habiendo peores resultados en diabetes tipo 2 que en diabetes tipo 1. Parece sencillo de entender porque si la diabetes tipo 2 muchas veces va acompañada en más casos de obesidad y de hipertensión, pues parece que se están juntando varias de las enfermedades que decían que podían tener con la gravedad, tenían algo que ver, ¿no? Y hay estudios que también dicen que la diabetes tipo 2, cuando se contagia de COVID, se comporta de otra manera. Sabéis que la diabetes tipo 1, una de las complicaciones agudas que tiene es la cetoacidosis, la aparición de cuerpos cetónicos y luego la cetoacidosis si no se manejan bien. Bueno, pues parece que esto es raro en diabetes tipo 2, pero cuando tienen COVID también hacen cetoacidosis, es decir, se comportan de una manera distinta. Bueno, pues ya últimamente se ha visto que efectivamente la diabetes con la infección aumenta la mortalidad respecto a otro grupo poblacional, pero se ha demostrado que las personas con diabetes no se contagian más. Tienen el mismo riesgo de contagiarse que el resto. Ahora, sí es verdad que hay que tener en cuenta que pueden empeorar los resultados. Empiezan a aparecer recomendaciones. Yo no me voy a parar en las recomendaciones que estáis acostumbrados a escuchar, pero vamos a irnos un poco más a la diabetes, ¿no? Y empieza a haber estudios que dicen, las 5 nos, no salga usted, no haga reuniones, ojo, no se quede tampoco sedentario, o sea, en su casa haga lo que usted pueda, no interrumpa nunca su medicación y estése tranquilo. Esto es muy fácil, lo de estése tranquilo, ¿no? Porque siempre dicen una alimentación saludable, ¿no? Intentando comer fibra, todo lo que ya sabéis. Haga ejercicio usted en su casa, maneje el estrés y duerma bien. Y esto parece que funciona para estar bien inmunológicamente hablando. Ahora, que nos den los trucos a muchos pues para dormir bien y manejar el estrés, ¿no? Otros estudios dicen, mantenga lo que usted ha hecho siempre, tenga cuidado con las hipoglucemias, es decir, si usted además sabe que en cualquier momento lo van a confinar, tenga siempre en casa algo para resolver hipoglucemias varias veces. Y además añaden cositas. Es importante que usted se vacune de la gripe y la neumonía como grupo de riesgo que es. Más cosas que nos dicen algunos estudios. Que utilicemos la telemedicina. Que utilicemos porque hay que intensificar el control glucémico y conseguir hemoglobinas glicosiladas, si es posible, por debajo de 7, glucemias que nunca superen el 180 y medir los cuerpos cetónicos en caso de que haya diabetes tipo 1 e hiperglucemia. La Federación Internacional de Diabetes también dice, utilice usted la telemedicina, acérquese a sus pacientes, pero utilice también, si no puede, consultas telefónicas o de vídeo. Yo aquí lanzo pues piedras contra nuestro propio tejado, porque creo que llamar por teléfono no es telemedicina y que en algunos sitios han empezado a hacer estudios, como en Perú, donde hay una población, mucha población, que no tiene teléfonos de última generación. Es muy importante los gestos, hablar, la mirada,
todo, ¿no?, a la hora de comunicarse con un paciente, y el teléfono, pues, en mucha población, pues no ha funcionado en Perú. Pero digo yo, ¿nos ocurre lo mismo aquí? ¿Qué pasa con nuestra población mayor? ¿Tienen teléfonos de última generación? ¿Los manejan? ¿O con una llamada de teléfono podemos estar bien con ellos? Mayor o gente joven que, por lo que sea, no se maneja con tecnología, ¿no? Bueno, pues parece que en España lo que se ha publicado, esto es un estudio hecho en España, resulta que las personas con diabetes tipo 1 están mejor controlados en el confinamiento que fuera de él. Se valoran 147 personas que mejoran la hemoglobina glicosilada, mejoran el tiempo en el que están entre 70 y 180 miligramos decilitro de glucosa, pasan menos tiempo con glicemias mayores de 180 y no mejoran la hemoglobina a base de bajones de azúcar. Es decir, que parece que en España, y en este estudio concreto que es con diabetes tipo 1, con monitorización continua y con tecnología, no se deteriora el control glucémico, incluso mejora, ¿vale? En el Reino Unido dicen, para que esto funcione hay que asegurar servicios de atención a diabetes, actualizar los conocimientos del equipo sanitario, no en diabetes, sino en el COVID, porque no lo sabemos manejar, y hacer protocolos. Insisten en que tiene que haber una puerta de entrada garantizada cuando uno se infecta de COVID, pero también una puerta garantizada para las personas con diabetes en urgencias metabólicas. Es decir, que si es más fácil ahora cuando uno se infecta de COVID hacer una cetoacidosis o un coma hiperosmolar, nosotros deberíamos de tener esta puerta de entrada garantizada. Otra cosa curiosa que ha pasado es que ya sabemos, ¿no?, que hay una relación con el virus y la diabetes, pero también hay una relación de que personas que no tenían diabetes y se infectan de COVID, resulta que generan una diabetes de momento transitoria, pero que no se sabe muy bien lo que va a pasar, porque hay una afectación de islotes pancreáticos. Bueno, al fin y al cabo todo esto, ¿en qué se traduce? Ojo con los hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono hay que seguir midiéndolos. No podemos, por ansiedad, sobrealimentarnos de hidratos de carbono o dejar de comerlos si no sabemos modificar bien las insulinas rápidas, ultra rápidas, para poder hacer estos manejos. Las proteínas se pueden utilizar para saciar el apetito, para saciar la ansiedad, porque no necesitan tanto de la insulina para ser metabolizadas. Pero, ojo, siempre y cuando el riñón esté bien. Beber suficiente agua. Al principio empezaron a salir incluso informaciones de que había alimentos que protegían del contagio. No existen esos alimentos. Y además también se demostró, porque había dudas, de si por los alimentos se podía llegar a contagiar. Bueno, pues todo eso se ha quedado claro ya de que no. Compras semanales para evitar contagios. No sé si os pasa, pero yo tengo la sensación de que todo empezamos a hacerlo muy bien, muy bien, muy bien, y ahora muy mal, muy mal, muy mal. Ya nos ponemos una mascarilla y nos vamos a por todo. Ya no limpiamos tanto con la lejía, ya no hacemos las cosas del todo bien, o por lo menos yo tengo esa sensación, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurre si tenemos una infección leve y estamos en nuestro domicilio? ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Pues mirad, muchas veces se pierde el apetito cuando uno está malito, ¿no? Entonces, comer más veces, 6, 10 veces al día, ajustando la medicación, pero menos cantidad. No llenarnos con líquidos, es decir, no empezar nunca por una sopa, sino empezar pues, por proteína, por hidratos, pero si nos llenamos ya con líquido y tenemos poco apetito,
pues entonces ya no comemos lo demás. O incluso el agua, beberla, pero después de haber comido. Y si vemos que ya la persona se ha puesto insulina, pero que el apetito no le deja comer, tendrá que comer como sea, a base de bebidas azucaradas, de zumos, lo que sea para evitar hipoglucemias. Y ojo, porque si con esta infección uno empieza con náuseas, vómitos, diarrea, aquello que se come no se va a absorber. Y si no se absorbe, la hipoglucemia posterior es casi segura, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de las glucemias? El de siempre, no superar 180. A lo mejor hay que medir más veces. Si hacemos cambios, si nos vuelven a confinar, si estamos en casa sin movernos, no gastamos, a lo mejor hay que comprobar un poquito más. Y en diabetes tipo 1, también comprobar si hay grandes hiperglucemias, si hay o no cetonemia. Lo ideal, que no la haya, pero sí es posible que siempre esté la persona con diabetes por debajo de 0,6. En diabetes tipo 2 no suelen medirse cetonemias, pero ante grandes hiperglucemias, pues a lo mejor sí comprar unas tiras de cetonuria y medirla en la orina. Bien, vamos a imaginar que una persona con diabetes tipo 1 tiene una cetonemia superior a 1,5. Pues tendrá que vigilar los síntomas de la cetosis. Es decir, estoy con náuseas, con vómitos, con dolor de barriga, con muchísimo cansancio, porque entonces a lo mejor hay que seguir midiendo cetonemias y acabar llamando al equipo sanitario y ver qué se hace. Desde luego, si la cetonemia es mayor a 3, yo creo que hay que ir directamente al hospital. Dicen además que hay que mantenerse activos en casa siempre que se pueda. Incluso mover músculos, articulaciones, sobre todo las personas que ya son mayores. Mantenerse flexibles, hacer ejercicios pues cada 2-3 horas. ¿Vale? Si hay bicicleta en casa de estas quietas, que están quietas, pues utilizarla o la cinta o lo que sea. Y también anima a que se hagan ejercicios respiratorios. A inspirar, a expirar, a inflar globos, a soplar velas, cualquier cosa que haga que el pulmón también se ejercite. Pero insisten en que si empieza a aparecer fiebre, mejor no hacer ejercicio. ¿Y cuándo habría que llamar al equipo sanitario? Pues verdaderamente con dificultad o ruidos al respirar, vómitos de repetición o una diarrea que no se acaba de pasar por esto de que no se pueden absorber los alimentos, glucemias superiores a 250 sin saber por qué. Y más sobre todo si empiezan a subirse los cuerpos cetónicos. O aparece fiebre, que es fácil que descompense tanto la glucosa como los cuerpos cetónicos. Entonces, ojo, aquí tenemos que estar atentos porque son causas de contactar con el equipo sanitario. Como resumen, las personas con diabetes son más sensibles, no a infectarse, pero sí a que se compliquen. Parece tremendamente importante estar lo mejor posible controlado previamente. Atención a las náuseas, a los vómitos y a las diarreas. Si es así, más análisis de glucosa y de cetonemia. En las infecciones siempre hay hiperglucemia, sobre todo si hay fiebre, deshidratación. Entonces, cuerpos cetónicos en diabetes tipo 1 fundamentales, ¿vale? Y hay que ir al hospital. Si la glucemia es mayor a 250, con náuseas, vómitos, dolor de barriga y o cuerpos cetónicos que sean mayores a 1,5, o si ya esos cuerpos cetónicos
sobre la marcha son mayores de 3, mejor al hospital. Para quien tenga oportunidad, hay unas recomendaciones, esto es para diabetes tipo 2, fueron elaboradas por mí, están colgadas en Canarias Saludable y están en YouTube, para ver qué recomendaciones, está un poco un resumen de todo lo que hemos hablado, pero sin nombrar tanto los estudios, ¿no?, que os he comentado. Y nada, hasta aquí, cumpliendo con lo que me han prometido de tiempo, pues quedo a vuestra disposición. Pues muy bien, Pilar. Sí, la verdad es que exacto, 30 minutos has estado justito. Y bueno, algunas preguntas nos están empezando a llegar. La verdad es que el grupo tipo 1 es más precavido en hacer preguntas que en relación al grupo de tipo 2 que tuvimos la semana pasada, el miércoles, donde sí nos llegaron muchas y seguidas. Pero bueno, tenemos una muy interesante que viene un poco a ser más bien a ver si tú puedes recomendar, dado que la diabetes, en el caso de padecerla, pues claro, las consecuencias pueden ser hasta graves o moderadas por lo menos. ¿Qué crees tú que de las consultas telemáticas? ¿Deberían de facilitarse las consultas telemáticas a todas las personas con diabetes? En mi opinión, creo que sí. Yo creo que yo en el confinamiento han llegado a mí, aunque ahora no estoy trabajando como educadora en diabetes, pero han llegado a mí personas que han debutado. Y la verdad que por teléfono ha sido complicado. Ya por WhatsApp, donde ves a la persona y le puedes hacer gestos y ver un poco su cara y enseñarle una manzana, me ha resultado un poco más fácil, ¿no? Pero al principio, que empezábamos todos por teléfono solo, me parece muy, muy difícil, sobre todo en determinados momentos, ¿no? Como es un debut. Debut de tipo 1 o de tipo 2, porque yo he educado a muchos tipo 2 en el confinamiento de esta manera. Lo que pasa es que yo creo que esto nos ha pillado a todos mal. O sea, nadie se esperaba esto. Y a mí me consta, por ejemplo, que el Servicio Canario de Salud, pues, tiene que comprar cerca de 300 y pico cámaras para poder facilitar, o sea, lo quieren hacer, pero está todo hecho un despropósito, ¿no? No estábamos preparados para esto y se va haciendo poco a poco, pero yo considero que la telemedicina es una cosa y la llamada de teléfono es otra. Y yo creo que o nos acercamos o vemos cómo se hace y si no, el podernos ver ahora, aunque sea así, de esta manera, son la educación, desde mi punto de vista. Muy bien. Tenemos otra pregunta, en este caso de Laura. Le gustaría saber cómo medir en casa los cuerpos cetónicos. Mira, Laura, los cuerpos cetónicos los puedes medir de dos maneras. Existen unas tiras, como las de la glucemia, que con unas máquinas concretas, unos glucómetros, que algunos miden también cuerpos cetónicos, y entonces se mete una tira distinta y te da el resultado en cifras inglesas, en milimoles litro. Esa es la mejor manera de medirlo, porque es como la foto de cuántos cuerpos cetónicos hay en ese momento en la sangre, ¿no? Hay varias máquinas que lo pueden hacer. Le puedes preguntar a tu equipo cuál de ellos te recomiendo, ¿no? En caso, no se la van a dar si tienes diabetes tipo 2, Laura. O sea, no te la van a dar, ¿no? Porque no está contemplado. Entonces, hay otro truco, pero no es tan efectivo, que es medirlo en orina. Y esas tiras son muy baratas, se pueden comprar sin receta en la farmacia y se trata de, es como una tira que aquí tuviera un reactivo que cambia de color. Y depositar un poquito de orina en un vaso, meterlo, sacarlo, mirar el tiempo que te digan y ver de qué color se pone. Es importante el tiempo, porque si no cada vez se pone más oscuro y a lo mejor te das un susto y piensas que tienes muchos cuerpos cetónicos y no los tienes.
Es decir, si te dice que hay que mirar el color al minuto, hay que mirarlo al minuto. Lo normal es que no cambie casi de color y que uno diga, esto está estropeado, porque se queda como de un color amarillo paja. Si ya hubiera un poquito, que no sería peligroso, quedaría un rosa muy pálido, un rosa muy pálido. Pero si ya empieza a ser rosa o morado, es que hay muchos cuerpos cetónicos. Muy bien. Otra pregunta, en este caso es de un familiar de adulto tipo 1. Pregunta, si para comer tiene que pincharse insulina y no tiene apetito y recomienda que entonces que comas más veces, menor cantidad, ¿hay que pincharse cada vez que come? Depende de lo que se vaya a comer. Muchas veces hasta 0,5, hasta, según las personas, hasta casi una ración no necesitan pincharse. Pero muchas personas sí. En la siguiente clase del próximo lunes, que vamos a hablar de matemáticas, vamos a aprender, que por cierto, si está todo el mundo escuchando y me va a venir a esa clase, es mejor que traigan una calculadora si no saben su factor de sensibilidad y cómo calcular estas pequeñas cosas, de qué cantidad de insulina ponerse. Es verdad que el riesgo de hipoglucemia, si uno se pincha y no come, es tremendo. Entonces, muchas veces en este caso, yo considero que es mejor comer, ver lo que uno come, qué cantidad de raciones de hidratos de carbono uno ha ingerido y entonces hacer el cálculo de lo que te tienes que poner de insulina rápida o ultra rápida o el bolus de la bomba. Pues muy bien, pues de momento no nos ha entrado ninguna pregunta más. Yo creo que ya podemos dar paso entonces a los 10 minutos de descanso y volvemos en la segunda parte dentro de esos 10 minutos. Muy bien, pues venga, hasta ahora a todos.
Hola de nuevo, estamos ya en la segunda parte de la sesión de hoy lunes del grupo de adultos tipo 1 y familiares y vamos a pasar ya a la segunda parte con la ponencia de Pilar Peláez, que es enfermera, máster en Ciencias de la Salud y doctora por la Universidad de La Laguna. Cuando quieras, Pilar. Buenas tardes a todos. Vamos a explicar si verdaderamente la infección por COVID tiene algo que ver con la diabetes, o la diabetes con ella, o qué ocurre, ¿no? La lección del tema no es para volver a decir todo lo que estamos recibiendo a través de los medios, ¿no? Sobre qué está pasando, qué ocurre en distintos sitios, pero sí vamos a darle esa visión dirigida a la diabetes. ¿Por qué la diabetes desde el principio empezó a sonar como algo que tenía que ver con esta infección por coronavirus? Pues porque hay bastante evidencia en el pasado de que la diabetes ha estado presente en otras epidemias por coronavirus, en el año 2002-2003 por el COVID-1, y en la diabetes era ahí un factor de riesgo independiente para poderse infectar. En otras epidemias de gripe, en el 2009, las personas con diabetes multiplicaban por 3 la posibilidad de hospitalización, por 4 la posibilidad de ingresar en UCI. En el 2012 no se dio en nuestro medio, pero en Oriente Medio resulta que hubo otro coronavirus en el que el 50% de los infectados tenía diabetes y además era más grave esa infección que los que no tenían diabetes. Claro, la Organización Mundial de la Salud hemos ido viendo que ha estado incluso un poco perdida, ¿no? Desde los primeros síntomas que empezó a decir, cómo ha ido añadiendo algunos poco a poco. A mí me ha parecido casi como una espiral, ¿no? Y todavía nos sigue sorprendiendo. No, es que ahora vemos que es esto otro. No, es que ahora resulta que se contagia de esta manera. No, no es peligroso así. Ah, sí, sí, que sí lo es. ¿Qué ha pasado? Que verdaderamente este tipo de coronavirus ha sido totalmente desconocido y lo sigue siendo. Todavía no sabemos bien cómo se comporta y nos falta información absolutamente a todos. Parece que se está ya centrando y que todos coinciden en que la fiebre, la tos seca y el cansancio son los síntomas iniciales, pero ya sabemos que hay muchos más. Hay un cortejo de dolores, como en todas las infecciones, de conjuntivitis, de dolores de cabeza, de pérdida de olfato y gusto, que es muy característico, ¿no? Erupciones en la piel, sobre todo en niños. Y hay una cosa que es importante y es que también cursa con síntomas digestivos, sobre todo diarrea. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque las personas con diabetes cuando tienen diarrea no absorben los medicamentos, los alimentos y esto puede ser causa de hipoglucemia, ¿no? Ya desde el principio, desde marzo, la Organización Mundial de la Salud empezó a hablar. Hablando de diabetes, de vulnerabilidad, es más fácil que te contagies y es más fácil que el azúcar se te descompense, que haya fluctuaciones glucémicas, ¿no? Luego, la Federación Internacional de Diabetes ya empezó a hablar de peor pronóstico. Y la Sociedad Española de Diabetes ya empezó a dar recomendaciones. Las personas con diabetes, mejor que se queden en casa, ¿no? Hemos tenido, y supongo que os ha pasado a todos, un exceso de información, a veces de mala información, que nos ha metido el miedo y la angustia en el cuerpo y a mí me parece que hemos ido avanzando con la mascarilla en los ojos porque es que verdaderamente no sabíamos ni sabemos todavía en muchos aspectos, aunque vamos aprendiendo, cómo comportarnos con este bicho, ¿no? Y encima aparece la diabetes y aparece desde el principio como, ojo, te puedes contagiar más fácil y ojo, no solo es que te contagies más, es que te complicas más. Y luego a mí particularmente me ha resultado doloroso de que hablen de las personas con diabetes o con factores de riesgo o ancianas como números, ¿no? Como
bueno, se murieron o ingresaron a la UCI, pero claro, es que tenía diabetes, o claro, es que era mayor, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer que esto no pase, ¿no? Entonces, bueno, mi idea es comprobar qué hay escrito de verdad relacionado con diabetes de los grandes estudiosos y que publican en grandes revistas, ¿no? Y aclarar algunos conceptos, ¿no? Ver verdaderamente qué ideas se van teniendo, qué interrogantes siguen existiendo, ¿no? Se empezó a hablar de hipertensión y diabetes en un principio como que eran las principales enfermedades que acompañaban al coronavirus. También se empezó a hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de enfermedades cardiovasculares, de cáncer. Se empezó a dar cada vez más importancia a la edad, ¿no? Pero se empezaron a hacer ya algunos estudios en el que vieron, ojo, sí, la diabetes y la hipertensión, que desgraciadamente en diabetes muchas veces van unidas, ¿no? Sobre todo más en diabetes tipo 2 o en diabetes de larga evolución, en diabetes tipo 1, pero no aumentaba tanto la mortalidad en los ancianos. Es decir, ya empezaban a hacer estudios, unos decían una cosa, otros decían otra, ¿no? Se empezó a ver que algunas medicaciones para las hipertensiones, bien en diabetes o fuera de la diabetes, resultaba que hay que tenerlas un poco en cuenta y consultar con los médicos y ver si verdaderamente la afectación renal cuando uno se contagia con el COVID puede ser todavía mayor esa afectación, ¿no? Claro, si hablamos más de diabetes tipo 1 como una respuesta anómala del sistema inmune, pues siempre se ha pensado, y en todas las enfermedades en general infecciosas, se dice, claro, si no tienes suficientes defensas, es decir, estás inmunodeprimido, vamos a hablar del cáncer, de personas que a lo mejor están tomando citostáticos, de otras enfermedades autoinmunes, del SIDA, ¿no? Pues tu sistema inmunológico no está bien, no tiene suficiente defensas y es más fácil que pilles el COVID. Vale. O en diabetes tipo 1, tu inmunidad está rara porque por eso tu inmunidad señaló a unas células productoras de insulina como extrañas cuando no lo eran. Y claro, es más fácil que pilles COVID, ¿no? Entonces, bueno, parece que esa respuesta en exceso puede haber que haya mayor inflamación dentro del cuerpo y también mayor coagulación intravascular diseminada dentro de la complicación o una de las mayores complicaciones del COVID si hay diabetes. Algunos estudiosos dicen, cuidado con la hiperglucemia y con la hipoglucemia, si además te infectas de COVID. Y al principio se aseguraba que como las personas con diabetes eran más susceptibles a infecciones, lo eran también al COVID. Posteriormente se ha visto que no. Se empezaron a hacer estudios en todos los sitios, en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, por una parte, en el sudeste asiático, y luego corroboró China, solo China, que era curioso porque sí es verdad que hay peores resultados en una infección de COVID en personas con diabetes, pero se ha visto que peores en diabetes tipo 2 que en diabetes tipo 1, que es un poco peor en el sexo masculino y en personas ancianas. También peor si hay obesidad e hipertensión, ya lo hemos nombrado. Enfermedades cardíacas crónicas, respiratorias crónicas, de hígado, de riñón, inmunodeficiencias, trasplantes. O sea, todo aquello que se sospechaba se fue comprobando, ¿vale? Y verdaderamente, algunos estudiosos dicen, pero ¿hay verdaderamente asociación entre todas estas cosas y la fatalidad ante el COVID? ¿Hay más muertes? ¿Qué ocurre, no? Y entonces, en algunos estudios se ha demostrado que la diabetes, la hipertensión y la dislipemia, el colesterol alto, sí que es verdad que parece que se infectan más y se complican un poco más. Y que el resto de enfermedades hay que seguir estudiando. Todavía no está tan claro que esto ocurre, ¿no? Sí se ha visto que las personas con diabetes que se contagian tienen más problemas respiratorios agudos. Y un dato muy importante es que se ha visto que responden peor, tienen más inflamación,
y peores complicaciones respiratorias aquellos que tienen hiperglucemias en el ingreso. Para mí esto es un dato muy importante, porque eso significa que lo mejor controlado que tú puedas estar para por si acaso te contagias, te va a venir muy bien. O sea que haz todo lo posible por estar lo más normoglucémico posible. Porque otros estudios además marcan un dintel y dicen que aquellas personas que tienen una hemoglobina glicosilada, ese chivato de los 3 meses, ¿no?, por encima de 9, tienen un riesgo del 60% de hospitalización si se han contagiado y de hacer una neumonía grave. Bien, se ha visto que efectivamente, si tienes diabetes, la infección por COVID puede ser un poquito más grave, con mayor ventilación mecánica, con mayor mortalidad, aunque es mayor en hombres que en mujeres, y con mucha alteración de muchas pruebas, ¿no?, de muchas analíticas. Pero qué curioso, se está aprendiendo cómo se comporta, porque la cetoacidosis suele ser más característica de la diabetes tipo 1, pero la diabetes tipo 2 que ha ingresado infectada por COVID hacen cetoacidosis, lo que significa que hay que tener en cuenta también en esta población los cuerpos cetónicos. Bueno, hay un estudio con mucha gente, ya con 1.687 pacientes, en el que ya más cerca de nuestra normalidad, de ahora, del hoy en día, que dice, ojo, la diabetes es verdad que empeora el resultado, pero no por tener diabetes te contagias más, ¿no? O sea,
Hola de nuevo. Quería pedirles disculpas por el problema que hemos tenido, temporal, técnico, sobre la presentación que estaba haciendo la doctora Pilar Peláez. Y bueno, ya que se nos ha consumido parte del tiempo y se hace necesario, sobre todo, también escucharles a ustedes las dudas que les ha surgido en la ponencia de hoy sobre este tema tan delicado e importante, la relación de diabetes y el COVID-19. Si les parece bien, vamos a pasar directamente ya al turno de preguntas. Pueden aprovechar y formular cualquier pregunta al WhatsApp que están viendo ahora mismo en pantalla. Intentaremos pues preguntar todas las que recibamos y que la doctora Peláez pues pueda responder desde el lugar donde está ahora mismo. Cuando quiera, vamos a pasar entonces a Pilar, si está por ahí. Pilar. Sí. Bueno, Pilar, disculpa que hemos tenido que pararlo. Bueno, hemos comunicado contigo vía telefónica para pedirte disculpas, pero son las cosas a veces del directo, que ocurren con las webinars a veces y ha sucedido esto. Queríamos hacerte una pregunta, Miriam. Pregunta, ¿cuál es el nivel adecuado de cuerpos cetónicos? Bien, los cuerpos cetónicos lo ideal es no tenerles, ¿no? O sea, porque el cuerpo cetónico aparece cuando el cuerpo está quemando grasa. Y lo ideal es que no queme grasa, más en diabetes, ¿no? O sea, pero bien, el cuerpo cetónico lo ideal es tenerlo por debajo de 0,6. Es decir, cuando nos lo medimos en esa maquinita, tener entre 0,0 y 0,5. Eso sería no tener cuerpos cetónicos o ser negativos, que solemos decir, ¿no? Eso, trasladándolo a la orina que comentaba antes, sería ese color amarillo pajizo, ¿no? Que no es, que no hay, ¿vale? Eso sería lo ideal. Claro, luego puede haber mediciones muy altas de cuerpos cetónicos, pero ya si pasamos de 0,6 a 1 sería como otro rango, a 1,5, y ya empezando a subir y acercándonos a 3, el cuerpo tiene mucha más dificultad para corregirlos por él mismo, ¿no? Entonces, acercándonos a 3, por eso yo decía, mejor si estás en 3, vete ya al hospital, o si ves que la cosa va subiendo, 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 pero también es verdad que cuando estamos malitos es bueno hacer dietas de cetosis. Y las dietas de cetosis, es decir, cuando hay cuerpos cetónicos y ves que empiezan a subir, que estás en 1 y algo, que sigue subiendo a 1,8, a 2,1, pues lo ideal es, te está faltando insulina si tienes diabetes, con lo cual te vas a tener que poner insulinas rápidas, ultra rápidas, pero como te vas a poner insulina, tienes que comer detrás, ¿vale? Entonces, muchas veces es, según la insulina que estés utilizando, comer 2-3 raciones cada 2-3 horas y ponerte la insulina que tú necesites para eso. No sé si he contestado a lo que quiere saber Miriam, porque de cuerpos cetónicos se puede dar una clase completa, ¿no? Para saberte manejar con ellos, pero bueno, un poco por encima y dirigido al coronavirus, yo diría, lo ideal por debajo de 0,6. Fijaros que los que sacan todas las recomendaciones a nivel internacional ponen un dintel en 1,5 y dice, ojo, si tienes 1,5, fíjate, si tienes dolor de barriga, náuseas, vómitos, porque son los síntomas de empezar con los cuerpos cetónicos, ¿eh? Y ya el otro dintel lo ponen en el 3. Si estás en 3, al hospital. Muy bien. Hay otra pregunta similar, pero bueno, ya las he respondido en esta intervención. Vamos a pasar ahora a una pregunta que nos llega de Siré. Si cuando despierto y mis niveles son de 80, no tengo que ponerme insulina, pero no sé qué desayunar, pues a las 2 horas mis niveles están por encima de 200. ¿Por qué no tienes que poner insulina? ¿Tienes diabetes tipo 1? Este caso entendemos que sí, que es el grupo de tipo 1, más o menos haciendo una interpretación de lo que ha escrito de Siré, es que, bueno, que se levanta, normalmente tiene 80,
decide no ponerse insulina, pero claro, al desayunar, a las 2 horas, sus niveles han alcanzado los 200 de azúcar. Claro que sí necesitas insulina, Desiree. Vamos a ver, el objetivo, o sea, lo ideal, o sea, te levantas fenomenal, te levantas estupenda, pero claro, luego se estropea, ¿no? Entonces, lo ideal, o sea, las personas que no tienen diabetes, después de desayunar, nunca están por encima de 140. Tu objetivo al tener diabetes sería que no superases el 180. Si luego tienes 200, significa que necesitas un poco de tratamiento. Ahí, ¿qué es lo que desayunas? Es la que te pones en otros momentos, ver cuál es tu factor de sensibilidad para poder... Pero está claro que sí necesitas tratamiento. Muy bien. Nos preguntan también por aquí, ¿por qué se expulsa grasa en las deposiciones y qué se puede hacer en estos casos? Bien, eso no tiene nada que ver con la diabetes, en principio, ¿vale? Eso es un problema digestivo y que hay veces que hay que consultar, pero con el médico digestivo. O sea, no es una de las complicaciones habituales de la diabetes. Muy bien. Nos pregunta Alex, yo debutó este año con una glicosilada de 15,5. Es ciclista aficionado y hace rutas algunas de 200 kilómetros. ¿Es verdad que tras grandes esfuerzos el sistema inmunológico baja la guardia y es más fácil contagiarnos de COVID, por ejemplo? No, eso se pensaba al principio, pero ya los otros estudios posteriores han ido viendo que no. Las personas con diabetes tienen el mismo riesgo de contagio, pero sí es verdad que si vienen muy mal controlados es más fácil que se compliquen más, entre mejor controlados estén, se complican menos y sí es verdad que la diabetes es puñetera para las complicaciones del COVID, pero no uno se contagia más de COVID. Eso es lo que dicen ya varios estudios. Aunque ya sabéis que aquí unos dicen, van, vuelven y se contradicen, pero vamos, lo último que yo he leído es esto. Hay más riesgo de complicarte, pero no de contagiarte. Bien. Otra pregunta más, en este caso es María Candelaria, que dice en la tarde, después de las 2 horas y media después de almorzar, mi glucemia empieza a subir esporádicamente muchísimo. ¿Necesito más basal con la bomba? Es que no lo puedo saber así. Es que, o sea, no hay trucos para todo el mundo. Por eso os tenemos que ver cada 3 meses, porque hay que ver cuál es tu basal, qué es lo que tú haces. Por eso también lo que decíamos antes de la telemedicina, es que hay que conocer a la persona que tienes enfrente. Yo eso no lo sé. Habría que mirar qué comes, lo que no comes, hay que mirar muchas cosas. Yo no me puedo meter ahí, sin saber más. Sí, efectivamente, a lo mejor era una pregunta que pudimos haber aprovechado a las endocrinólogas el otro día también, pero seguramente hubieran tenido una respuesta muy similar a la tuya, Pilar. Es importante, por eso que día a día, las consultas entre el profesional y el paciente se puedan ver todos los perfiles de glucosa para poder ajustar la pauta, sea bien por la bomba o multidosis, ¿no? Otra pregunta que nos llega, a ver si en este caso se está hablando mucho de la vitamina D, la vitamina B, ¿qué relación hay entre la vitamina D y el COVID? Pues sí he leído al respecto. Sí que es verdad que hay algún artículo que relaciona el déficit de vitamina D con más posibilidad de complicarse en el COVID y que están empezando a aconsejar medir la vitamina D y si está baja, que ahora parece que muchas personas tenemos la vitamina D baja, a pesar de vivir en Canarias y tal, porque nos protegemos tanto del sol, pues tomar incluso algún tratamiento. Sí he leído al respecto y sí parece que hay relación.
Muy bien, pues bueno, preguntas. Tenemos otra por aquí que no tiene que ver con el tema de hoy, tiene que ver ya con el asunto del factor de sensibilidad, que no sé si de eso vas a hablar en las próximas apariciones que vas a tener. Hablaré, es que a lo mejor para que todo el mundo se pueda beneficiar, lo que sí Ajá. recomiendo al próximo día todo el mundo se traiga una calculadora. Vale, sí, bueno, recordarles ese asunto a todos los que nos están escuchando, que la próxima semana la doctora Peláez va a hablar de las matemáticas para controlar bien la glucemia y seguramente pues nos les va a ofrecer a quien no lo sepa pues posibilidades de hacer algunos cálculos importantes, sobre todo me imagino que hablarás también de tablas nutricionales, de a lo mejor de ratios o algo de ese tipo. Ujú. Presentes en todo. La verdad es que desde que identificamos una glucemia, si está alta, baja, si estoy dentro de objetivos, si estoy fuera, la variabilidad, las raciones, si os fijáis, en diabetes estamos todo el rato con números. Y hay que identificarlos, interpretarlos y tomar decisiones. El factor de seguridad hablaré del próximo día. Muy bien, pues creo que ya no nos ha entrado ninguna pregunta más. No sé si alguien se anima, que todavía nos quedan pues 2 minutitos y medio. Si alguien quiere formular alguna pregunta a Pilar Peláez, enfermera educadora en diabetes y doctora en enfermería. Y si no, pues bueno, tendremos que despedirnos ya para el próximo lunes, que precisamente pues para hablar de este tema tan importante que son las matemáticas para controlar bien la glucemia. A ver si me pasan alguna pregunta más o si no ya podamos por finalizado la sesión de hoy lunes. Pues parece que no. Bueno, pues está claro que el tema del COVID y la diabetes es algo que ha inquietado a muchísimas personas, por lo que tú has explicado hoy, Pilar. Al principio de la pandemia se hablaba que éramos uno de los pacientes más vulnerables a contraer, no a contraerlo, sino a padecerlo de una manera más grave. Has dejado claro que no es que tengamos más facilidades para contraer el COVID. Y bueno, sobre todo hoy en día se está haciendo demasiadas preguntas sobre si las medidas actuales pues nos protegen como uno de los sectores más vulnerables para el COVID. Por ejemplo, una pregunta que yo te haría, sobre todo, es de las mascarillas, ¿no? Se pone muy de moda ahora el tema de las mascarillas de tela, de todo tipo de tela, y ahora precisamente los hospitales no están permitiendo, por lo menos aquí en Santa Cruz de Tenerife y bueno, en Canarias en completo, no están permitiendo entrar con mascarillas de tela a los hospitales. Solamente mascarillas oficiales, las que ya conocemos, las quirúrgicas y las KN95. Sobre eso, ¿qué piensas tú? ¿Crees que realmente deberíamos desechar las personas que tenemos diabetes las mascarillas de tela? Totalmente, pero no, yo creo que no solo las personas que tienen diabetes, yo creo que se acabarán prohibiendo. Que estén homologadas es complicado, pero es que además es muy difícil de seguir porque aunque tú te pongas una quirúrgica que te protege, Muy yo bien. como sé que te la has cambiado. Muy bien, perfecto. Bueno, alguna pregunta que ha entrado, creo que has dejado claro antes lo de los cuerpos cetónicos. Y aquí nos pregunta Lidia, pues, ¿cómo puede hacer para bajar esos niveles de cetona en la orina? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Lo has dicho antes, bueno, si quieres volver a explicarle, no te importa. Para nada. Los cuerpos cetónicos al cosa a través del agua. Entonces, para bajar cuerpos hay que beber mucha agua, para mear realmente, beber mucha agua, necesitas insulina, comida. Trata de hacer, se nutra de la comida y deje de gastar. Entonces, insulina con qué cantidad. En general,
beber todo lo que comer con hidratos de carbono 2-3 raciones cada 2-3 horas, midiendo cuerpos cetónicos y haciendo esa dieta de cetosis, que son 2-3 raciones de hidratos, cada 3 horas más o menos. Muy bien. Bueno, no sé si ha quedado muy claro porque se ha cortado un poquito la comunicación mientras hablaba Pilar, pero bueno, ya nos encargaremos desde ADT de pasarles a las personas que están formulando ciertas preguntas algunos enlaces interesantes sobre los temas que se están tratando en este curso. Se los haremos llegar a lo largo de lo que dure el curso o incluso al término del mismo. Hay alguna pregunta más, pero creo que no es de lo que hoy se está tratando, algunos relacionados con el tema de la salud dental en relación con la diabetes, que ya tenemos, hay que recordar que tenemos a un odontólogo que vamos a tener en el curso también más adelante, en algunas semanas más adelante, y ese será el momento ideal para hacerle ese tipo de preguntas. Nada más, yo creo que ya Pilar Peláez nos ha hecho, pues bueno, una ponencia interesante sobre la relación diabetes y COVID y ha aclarado, creo que, bastantes dudas de las personas que nos han mandado sus preguntas a través del WhatsApp. Y solo queda, pues, despedir la sesión de hoy. Eso sí, recordarles que el próximo lunes, 5:30 hora local canaria, volvemos a tener a la doctora Pilar Peláez, que esta vez se va a meter más en el tema de las matemáticas para controlar bien la glucemia, que es como se titula su ponencia del próximo lunes. Habrá una primera parte y una segunda parte totalmente distinta a la anterior, con los turnos de preguntas entre ellas. Pues nada más, Pilar, muchísimas gracias una vez más, colaboradora habitual de ADT, siempre clara, siempre muy concisa. La verdad es que nos llegan mensajes ya de felicitación porque realmente eres una ponente maravillosa. Y nada, el resto pues reemplazarles para el próximo lunes, como estábamos diciendo. Nada más. Buenas tardes a todos y hasta la próxima semana.